tardes, queridas y queridos. Yo soy Lorena Amquie. Bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Muchas gracias a todos los que han estado adquiriendo sus membresías. Ahí vamos poco a poco creciendo en este canal. Poco a poco más de ustedes tienen la posibilidad y las ganas de darme este incentivo y decirme: tu contenido me parece valioso y continúa el buen trabajo. Muchísimas gracias al apoyo de los miembros de este canal y por supuesto a todos ustedes los suscriptores que me acompañan en estas conversaciones o diálogos acerca de los temas que a todos nosotros nos interesan. El tema de hoy me lo han solicitado mucho en la sección de comentarios de este canal y tiene que ver con los escenarios, tiene que ver con cómo crear escenarios creíbles, con cómo crear, pues con cómo describir los sitios en los que transcurren los hechos, ¿no? Y sé que muchos de ustedes escriben novelas de fantasía y que entonces quieren saber cómo transmitir estos mundos imaginarios que ustedes ven tan bien en sus cabezas y que tienen miedo de no estar sabiendo explicar por escrito. La buena noticia es que escribir un buen sitio, describir un buen mundo inventado, tiene mucho que ver con saber escribir un buen personaje. En otros videos les he explicado uno de los ejercicios más útiles y que siempre utilizo en mis talleres de escritura, que es el tipo de persona que. El tipo de persona que nos enseña a describir personajes de maneras poco usuales. En vez de utilizar adjetivos o en vez de utilizar clichés, buscamos una manera diferente y novedosa, original, personal de describir a una persona, buscando sus características más íntimas, más auténticas, características que muy pocas personas pueden tener en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos usar adjetivos? ¿Por qué solemos huir o se nos aconseja a los escritores siempre que huyamos de los adjetivos? Los adjetivos son palabras que describen, pero las descripciones usando puros adjetivos se quedan muy parcas. No siempre ayudan a que imaginemos a una persona como nosotros queremos transmitirla. Yo puedo decir, como ya he dado este ejemplo en otras ocasiones, que esa mujer era una mujer elegante. Y la elegancia del siglo XVIII y la elegancia de hoy, pues, significan distintas cosas. O quizá, para mí, una mujer elegante es una de estas mujeres que, sin tener que arreglarse mucho, se ve genial, porque para mí la elegancia tiene que ver con la simplicidad del arreglo personal y no con estar muy maquillada o arreglado con joyería. Entonces, estos adjetivos acaban siendo muy subjetivos. Los adjetivos acaban siendo subjetivos. Y entonces nos dejan en un sitio ambiguo y los textos que están muy llenos de adjetivos suelen ser muy cansados. Suele ser muy cansado estar leyendo una grandiosa novela de muy amplia longitud, cuyas impresionantes y hermosas historias se prolongan a través de las apergaminadas páginas amarillentas que tomamos en nuestras rugosas manos para empaparnos maravillosamente de la increíble sabiduría de tipo genial que nuestros antiguos ancestros planearon meticulosamente. Bueno, he ahí una frase sobrecargada de adjetivos que al final distraen de la trama, distraen de la acción. Entonces, cuando hablamos de personajes, muchas veces yo les he dicho que busquen describir a estos personajes de maneras más auténticas, diciendo, por ejemplo, no que era una mujer elegante, sino que era el tipo de mujer que con solo despertarse y echarse el cabello para atrás parecía peinada. Eso nos da un poco más de información, podemos más imaginarnos el tipo de cabello y el tipo de personalidad. Nos dice más de esta persona eso. Entonces, el tipo de persona que es un ejercicio muy útil para practicar no utilizar adjetivos. Esa fue Kalinka. A veces los adjetivos son inevitables y entonces los guardamos para esos casos en los que son inevitables. Mientras sean evitables, buscamos otras maneras de describir que sean más enriquecedoras, más originales, más literarias. Otras descripciones de las que queremos huir son las que son clichés. Para eso, ustedes ya saben que tenemos una canción que nos recuerda con un muy pegajoso ritmo huir de los clichés. Entonces,
cuando hablamos de una piel blanca como la nieve, unos ojos verdes cual esmeraldas y unos otros ojos azules como el mar, su pelo negro como un ala de cuervo. Todas estas descripciones, aunque tal vez no están usando adjetivos, también ya son tan usadas que ya dejan de significarnos mucho. Ya no suena como algo que hemos oído tantas veces que la repetición nos desconecta de la historia y decimos, ay, claro, blanco como la nieve. Y muchas veces estas descripciones ni siquiera pertenecen a algo real, ¿no? Nadie es blanco como la nieve. Muy poca gente es blanca como la nieve y eso no sería muy bello. Hoy en día estaríamos hablando de una persona que tal vez tiene una anemia fuerte. O es albina, en cuyo caso está bien. El tema es que cuando hablamos de escenarios y de atmósferas, la creación de los mundos y de los sitios es muy similar a la creación de los personajes. ¿Por qué? Los lugares tienen alma. Ustedes han entrado seguramente a una casa de algún amigo, de algún familiar y sienten una atmósfera específica de ese lugar. Hay lugares que nos dan buena vibra, hay lugares que nos dan, como dicen aquí, yuyu, que quiere decir que nos dan como escalofríos o nos incomodan, de la misma manera que hay gente que nos transmite estas emociones, ¿no? Siempre tenemos algún familiar que cuando nos abraza sentimos como roña, como no, o gente que entra a un cuarto y el cuarto se ilumina porque traen una luminosidad de energía, de personalidad. Entonces los lugares también tienen esto. Entonces cuando hablamos de la creación de mundos o de la descripción de sitios, tenemos que pensarlos como cosas vivas. Tenemos que pensar una ciudad como algo que está vivo, que tiene un latido, que tiene una sensación, que tiene un ritmo, ¿no? No es lo mismo hablar de la ciudad de Nueva York que hablar tal vez de los montes de Escocia. Ahí unos tienen una vibra, unos tienen unos olores, unos tienen un tipo de ruidos, de colores, de tonalidades, pues, los ritmos naturales que tienen los sitios, ¿no? Que son muy distintos, muy distintivos y que hay que saber fijarse en ellos para saber transmitirlos. Y cuando digo fijarse en ellos, no quiero decir que uno tiene que haber estado en todos los sitios para poder escribir de ellos. Esto es, por supuesto, absurdo, igual que no conocemos en persona a nuestros personajes, los imaginamos como personas y por eso podemos describirlos. Un personaje bien escrito es un personaje que para el autor es tan real que sabe perfectamente contestar casi cualquiera de las preguntas que se pudieran hacer acerca de él. Un autor sabe si el color morado es el color favorito de su protagonista. Y tal vez no es que tenga esta respuesta pensada con anterioridad, pero si se lo preguntan y lo piensa diría no, porque conoce su personalidad, ha convivido con esta persona en la literatura, en sus letras, y entonces conoce detalles de esta persona. Lo mismo con los sitios. Si nosotros queremos escribir de un sitio que conocemos, pues lo mejor es viajar mentalmente a ese lugar, transportarnos ahí, si podemos transportarnos físicamente, pues qué mejor, pero no es tan importante que las descripciones de los sitios sean muy objetivas. Es mucho más importante que las descripciones de los sitios sean emotivas. ¿Entendemos? Emotividad contra objetividad. Recordemos que en la literatura la objetividad no importa, a menos que sea literatura histórica y que estemos basándonos en hechos reales y estemos anunciando que nos basamos en hechos reales o que estemos usando a personas que existen y que tenemos que contar su historia tal como fue. No existe la verdad en la literatura ni tiene por qué existir. Yo puedo decir que la ciudad de las luces, que es París, pues a mí tal vez no me pareció luminosa porque tal vez mi estado de ánimo pues no estaba para sentir que esa ciudad era la ciudad de las luces. ¿Y quién va a poderme a mí negar que París sea un lugar oscuro? Para mí así fue. Y si yo lo logro describir como un lugar oscuro, pues era un lugar oscuro. Para transmitirle a un lector el alma de un lugar, tenemos que imaginar a ese lugar como algo vivo. Entonces el ejercicio que yo muchas veces sugiero para crear estos sitios, para transmitir estos lugares, es pensar en el lugar como una persona y pensar en el mismo ejercicio el tipo de persona que es un tipo de ejercicio que busca características específicas. Lorena es el tipo de persona que sorbe el café haciendo ruido porque por alguna razón piensa que así sabe más. Kalinka es el tipo de perrita que
prefiere que le rasquen la panza a que le rasquen el... No, eso es una estupidez. El tema es que, los sitios tienen estas mismas características específicas que nosotros buscamos transmitir. Entonces no es lo mismo que yo les diga que ese departamento que fui a ver era el tipo de lugar en el que podría suceder un asesinato, a que yo les diga que ese departamento era el tipo de lugar en el que las flores se darían bien. Nos está dando más información, y es un tipo de información que no es una información objetiva, pero es una información evocativa. No estamos poniendo a prueba el hecho de que las flores crezcan ahí, simplemente estamos pensando que así vamos a transmitirle a un lector una sensación. Queremos transmitir en la literatura más emociones y sensaciones que verdades absolutas. No tenemos entonces que viajar a los sitios ni conocerlos para escribir. Alguien me decía, ¿puedo escribir algo que sucede en Italia aunque nunca he estado ahí? ¿Es válido? Claro que es válido. La literatura se trata de imaginar. También la literatura se trata de investigar. Si quieres escribir de Italia porque vas a hacer un recorrido por las calles en tu novela, pues sí, te recomiendo que tomes un mapa, que tomes libros de viajes, que leas y que, por supuesto, leas las experiencias de viajeros que puedan transmitirte a ti cómo se siente, no sé, Roma, ¿no? ¿Qué sensación da Roma? Si vas a escribir de una época específica en Roma y hay una novela situada en esa misma época, léela, ve qué te puede dar. Si hay películas situadas ahí, velas también. Si hay libros históricos de investigación, pues léelos también. La investigación para los sitios puede ser útil, y para los sitios imaginarios lo que es útil es tener un mapa mental del sitio y una descripción del sitio. Al igual que cuando nosotros escribimos una novela, y yo les recomiendo que hagan la biografía del personaje aparte, en un documento aparte, y que muchas veces esa información no va a aparecer en la novela. Por ejemplo, el hecho de que el color favorito de una protagonista sea morado. Tal vez eso nunca se menciona en el libro, pero el autor lo sabe, y este conocimiento que el autor tiene del personaje se nota. Es algo que se transparenta en la novela. De la misma manera, uno debería de, por lo menos la gente que hace lugares, que crea lugares y mundos imaginarios, o épocas distópicas en donde el mundo no es como lo conocemos, que se tiene que explicar para que el lector pueda transportarse ahí, es muy útil tener un mapa mental, tener una descripción, tener una entrevista al sitio. Igual que le hacemos entrevistas a nuestros personajes, se le puede hacer una entrevista a un sitio. Por supuesto, no les voy a decir que le pregunten a un cuarto, oye, cuarto, ¿y tú eres feliz? Aunque también podría ser interesante, pero tiene más que ver con preguntas que transmitan sensaciones. Por ejemplo, un cuarto. Un cuarto es otoño, es primavera, es invierno o es verano. Hay cuartos que nos dan cierta sensación por los colores que tienen, por lo que ha sucedido ahí. Si un lugar tiene libros, tal vez nos da una sensación más otoñal porque asociamos el otoño con leer. La cocina, si tiene macetitas, tal vez nos da una sensación más primaveral. Esa es una pregunta evocativa, ¿no? ¿Qué estación del año es tu recámara? Otro tipo de pregunta que se puede hacer con respecto a un cuarto es ¿a qué comida nos recuerda? ¿A qué color nos recuerda? Si ese cuarto fuera música, ¿qué música sería? Y como pueden ver, lo que estoy haciendo es asociar un sitio con los otros sentidos, con los demás sentidos. Muchas veces cuando ustedes escriben y describen lugares, se centran en la descripción visual. Y por supuesto que mucho de nosotros es visual, pero cuando olvidamos los demás sentidos es que la descripción queda unidimensional. Los sitios, uno de los sentidos que más conectan directamente con la memoria instintiva es el olfato. El olfato, los primeros olores que tuvimos de niños nunca se nos borran de la cabeza. Lo que nuestra mamá nos cocinaba, o a qué olía la casa de la abuela, o esa loción de nuestro primer novio, y tal vez no podemos describirlo exactamente, pero sabemos que él olía a eso, y si lo volvemos a oler, nuestra memoria brinca de inmediato a esa época y a esa persona. Entonces, no olvidemos el olfato, no olvidemos el tacto. Hay lugares que se sienten diferente, hay lugares que la piel los detecta diferentes. Hay cuartos o, como decíamos, casas o sitios que nos dan escalofríos, que nos dan comezón, incomodidad.
Hay cuartos que nos hacen sentir ligeros. Hay países que nos hacen sentir oprimidos y países que nos hacen sentir más libres. Eso tiene que ver también con el idioma. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar el alemán o el polaco. Y entonces, cuando estoy en lugares donde esos son los idiomas que más se hablan, me siento oprimida. ¿Quiere decir eso que el país es opresor? No, pero para mí sí. Entonces yo puedo partir de ahí, partir de mis sensaciones, de mis sentidos, de mi experiencia personal para describir algo que tiene que ver con el sentido del oído. Ahí estoy hablando de el idioma, de la escucha, del lenguaje y lo estoy relacionando a un sitio. Entonces, por eso quiero que se queden con esta idea de que los lugares y los escenarios en donde pasan nuestras novelas tienen tanta vida como los personajes y que para describirlos tenemos que transportarnos ahí, tenemos que platicar con ellos, tenemos que pasar un rato ahí. Tú quieres inventarte un pueblo específico, por ejemplo, Stephen King tiene un pueblo en donde pasan muchas de sus novelas, ¿no? Y es el mismo pueblo. Y él tiene trazado su pueblo y a veces las cosas pasan en esta cuadra y a veces en esta y a veces en esta tienda y él vuelve a este pueblo y conoce también ese pueblo que yo les garantizo que tal vez hay casas que nunca van a aparecer, pero él las tiene en su mente. Y cuando él escribe está transportado ahí y puede ver los árboles y puede oler a qué huele y recuerda lo que sucedió en esta calle y en este callejón y sabe si hay polvo en los ventanales de la tienda de abarrotes de la esquina o no, sabe si el coche que está estacionado ahí es un coche nuevo o un coche muy viejo lleno de polvo. Uno tiene que transportarse ahí. Uno no puede esperar que con una descripción puramente visual la sensación del lector sea completa. Uno quiere transportar al lector y darle una experiencia inmersiva. Quieres que sea tridimensional, por lo menos bidimensional, que pueda sentir, que pueda oler, que pueda tocar, que pueda percibir también con la piel o con ese escalofrío que hace que se nos ericen los vellos de aquí cuando algo nos da miedo o cuando algo nos emociona o cuando un lugar nos hace sentir que tal vez ahí puede pasar algo feliz, ¿no? Piensen en los sitios como lugares que tienen alma, que tienen vida, que tienen historia, que tienen memorias, ¿no? Alguna vez vi una película de terror malísima, pero la tesis de esa película era que las paredes guardaban los diálogos o las palabras y tenían memoria de las conversaciones y de las cosas que habían ocurrido ahí. Y si uno escuchaba las paredes hablaban. Yo sí creo que las paredes hablan, que los sitios de alguna manera conservan la vibra de sus habitantes, que los países, que las ciudades, sobre todo más que los países, las ciudades tienen vibras específicas y que obviamente esas vibras conectan con nuestras propias vibraciones de una o de otra manera. Entonces siempre traten de escribir desde un sitio personal. Y con esto no quiero decir que siempre van a escribir en primera persona y una autobiografía, pero traten de ponerse en los zapatos de sus personajes o, en su defecto, de su narrador, aunque sea un narrador omnisciente. Este narrador está mirando el sitio del que estamos hablando desde una perspectiva específica. ¿Cómo se ve ese lugar? ¿A qué huelen? ¿De qué color es la tierra? ¿Qué plantas se dan ahí? ¿Qué flores se dan ahí? ¿A qué otro sitio nos recuerda? ¿Parece un lugar antiguo? ¿Parece un lugar nuevo? ¿Es el campo? ¿Es la ciudad? ¿En ese campo se darían frutas? ¿Se darían verduras? ¿O solo se darían hierbas malas? ¿Circulan coches? ¿Qué tanto circulan? ¿Hacen ruido? ¿Van lento? ¿Van rápido? Se ven personas caminando por las calles. ¿Hay niños? Tal vez hay ciudades en las que vemos menos niños. ¿Hay perros? ¿No hay perros? ¿Qué colores son los que más abundan? ¿Es una ciudad que nos da una sensación sepia o es una ciudad colorida, como imaginamos, por ejemplo, a Taiwán o como hemos visto fotos de Japón? ¿Es una ciudad que en las noches se apaga o es una ciudad que nunca duerme, como Las Vegas o como Nueva York? ¿Es una ciudad que se siente peligrosa al anochecer o que al anochecer toda esta fauna colorida sale de sus guaridas y celebran la vida de noche con las luces y con el ruido y con la música? Hay muchas maneras de transmitir esta vida que tienen los lugares, pero yo les recomiendo que se transporten ahí, que usen todos sus sentidos y que no se limiten a la descripción visual. Y, por supuesto, que no se limiten a las descripciones
clichosas y a las descripciones puramente enumerativas. Tampoco nos sirve un lugar que tenía una casa roja tal y tal y tal, tal. Bueno, sí, una casa roja como qué, o qué tipo de materiales, o si esa casa pudiera hablar, ¿qué diría? ¿A qué suena? ¿Es una casa de sensación femenina, masculina? ¿Es una casa que se siente vieja? ¿Es una casa que se siente corrupta? ¿Es una casa...? Traten de hacer estas mezclas de los sentidos y traten de escapar de los clichés, escapar de los adjetivos y ver a los lugares como cosas con alma, ver a los lugares como criaturas vivas que sienten, que respiran, que tienen un ritmo, que tienen una existencia propia, ¿no? Como he dicho en mis cursos, por ejemplo, Nueva York, Manhattan, es un personaje más en las películas de Woody Allen, ¿no? Y eso pasa con muchas otras ciudades en muchas otras películas, porque son lugares que están tan vivos que acaban formando parte del imaginario del sitio. Entonces, eso es mi conversación para hoy. Por eso este video se llama Hablemos de escenarios. No pretendo ser la experta en descripciones y eso. Simplemente les comparto algunos tips, algunas maneras de enfocar los lugares que tal vez les puedan dar una luz distinta. No siempre las descripciones minuciosas de cada detalle son lo que más nos transmite. Muchas veces lo que más nos transmite es una frase peculiar que nos da una sensación específica relacionada a uno de los demás sentidos. Intenten esto, hagan una prueba con esto y nos vemos muy pronto. Si no se han suscrito a este canal, por favor suscríbanse. Si está dentro de sus posibilidades y ganas elegir una de las membresías que van desde 9 pesos al mes y van subiendo. Cada una de estas tiene beneficios, tienen materiales extras, tienen acceso a más videos, tienen acceso a correcciones de texto de ustedes por mi parte. Así que si no lo han hecho, háganlo, si pueden hacerlo, si quieren hacerlo. A los que están ya inscritos como miembros de este canal, muchísimas gracias por su apoyo. Y también quiero recordarles que estamos en temporada de concursos literarios. Hay un montón de concursos literarios cuyas convocatorias o están abiertas o van a abrir pronto. Si estás pensando mandar un cuento, una colección de cuentos o una novela a un concurso literario y quieres tener una opinión objetiva, yo ofrezco el servicio de dictámenes literarios o reportes de lectura que te puede dar una muy buena idea de cómo va a percibir tu novela un lector nuevo, un editor, un lector crítico, indicarte cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, dónde tiene algunos huecos para que ese trabajo quede lo más cercano posible a su versión ideal. También ofrezco servicios de corrección de estilo y de asesoría editorial por Skype para la gente que está bloqueada o que quiere iniciar un proyecto y no sabe cómo. Por mi parte, eso es todo en este martes lluvioso y feo. Muchas gracias por haberme acompañado y pronto voy a dejar una pregunta en la sección de comunidad, así que esténse atentos porque voy a solicitar voluntarios para que me dejen sus textos para la próxima sección de tutoriales. Gracias y nos vemos pronto. Chao.